La frase que hemos venido usando para comenzar todos estos sermones es: la Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. La Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Y estoy seguro que el Espíritu Santo ha ido iluminando sus corazones y ustedes ya entienden mucho mejor esa frase y la han asimilado muchísimo más, y ya ustedes saben por qué realmente la Biblia sí es el libro de la venida del reino de Dios. Y ya ustedes saben bastantes cosas sobre este tema. Ustedes saben, por ejemplo, que hay una diferencia entre reino y reinado. Saben qué es reino y qué es reinado. Y ustedes saben también por qué decimos que el reino de Dios es eterno, pero también decimos que el reino de Dios es presente, y también decimos que el reino de Dios es futuro o escatológico. Y ustedes ya saben identificar esas tres formas como el reino de Dios se presenta en el tiempo. Y ustedes saben que para uno poder entender el tema del reino de Dios, hay que estudiarlo en las tres etapas de la historia bíblica, que son la historia primitiva, que va desde Adán hasta la Torre de Babel, Génesis 1 al 11, y en la historia de Israel, que va desde Abraham, el patriarca fundador de la nación de Israel, Génesis 12, hasta Malaquías 4, el último de los profetas, y que también hay que estudiar la historia del reino de Dios, la evolución del reino de Dios en la historia de la iglesia, que va desde Mateo hasta Apocalipsis, que presenta el final de todo el tiempo y de toda la historia. Entonces, que es necesario recorrer esos tres periodos estudiando el reino de Dios, y ya hicimos un estudio de la historia primitiva, del reino de Dios en la historia primitiva, y ustedes recuerdan que en cada faceta que hemos estudiado hemos hecho un énfasis en tres cosas, los tres puntos claves que le dan a nuestra perspectiva del reino cuerpo y consistencia, que son: debemos entender en cada etapa cuál es el lugar del reino, el pueblo del reino y el progreso del reino. Y eso lo vimos ya en la historia primitiva. ¿Cuál era el lugar del reino? Adán, en el Edén. El lugar del reino era Edén. El pueblo del reino, Adán y su familia. Y el progreso del reino, pues era lo que Adán tenía que hacer, que era llenar la tierra de imágenes de Dios, sojuzgarla para que Dios viniera a reinar. Pero Adán no progresó el reino, sino que Adán hizo decaer el progreso del reino. Luego el reino fue pasado a Noé. Y luego el reino pasa de la historia primitiva a la historia de Israel en la familia de Abraham. Pasamos a estudiar entonces la historia del reino, el reino en la historia de la nación de Israel. Y comenzamos la semana pasada a estudiar la historia de Israel en su primera fase, que es la fase de sus patriarcas, o el período patriarcal de la historia de Israel. Y ahí comenzamos obviamente con el patriarca de la nación, que es Abraham. Y ahí dijimos que el reino de Dios comienza con Abraham a través de promesas, que esa época patriarcal es la época de las promesas, y que Dios le hizo a Abraham tres promesas. ¿Qué promesas le hizo Dios a Abraham en Génesis 2 del 1 al 3? Bueno, le prometió un lugar para el reino, un pueblo para el reino y un progreso del reino. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál era el lugar para el reino que Dios le prometió a Abraham? Era Canaán. ¿Cuál era el pueblo para el reino que Dios le prometió a Abraham? Una multitud como las estrellas del cielo, la nación de Israel, o como la arena del mar, una gran multitud. ¿Y cuál era el progreso que debía tener ese reino? Dice: benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Abraham murió sin ver nada de lo que Dios le prometió, pero creyendo las promesas, y se convirtió por su fe en el padre de todos los creyentes, siendo los verdaderos creyentes los verdaderos herederos del reino, no su familia o linaje físico, sino los que son como él, hombres de fe. Esos son los verdaderos herederos del reino. Luego del período patriarcal, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, luego del período patriarcal pasamos al éxodo. Del éxodo pasamos a la conquista de la tierra prometida, y de la conquista pasamos al imperio o monarquía. Y estas son las etapas de la historia de Israel en las cuales tenemos que entender cómo estaba el reino allí
y cómo iba evolucionando o progresando el reino. Entonces, hoy continuaremos estudiando el reino de Dios en esos períodos de la historia de Israel: éxodo, conquista y monarquía o imperio, en esos tres períodos. Entonces veremos cómo progresa el reino y cómo está el pueblo del reino en esos tres períodos. Pero encontramos una pequeña variación en el orden de la estructura que hemos venido llevando. Decíamos que la estructura son tres cosas: lugar del reino, pueblo del reino y progreso del reino. Pero la historia bíblica, el relato bíblico, hace un pequeño cambio. Ya no nos habla en primer lugar del reino, sino que en primer lugar nos va a hablar del pueblo del reino. Luego nos va a hablar del lugar del reino y luego nos va a hablar del progreso del reino. Ese es el orden bíblico. O sea que el cambio homilético no es caprichoso. Los predicadores, cuando estudiamos la homilética, sabemos que debemos mantener siempre el mismo orden para que el mensaje pueda ser comprensible. Aquí no estoy cometiendo un error homilético, sino que estoy siguiendo lo que dice la Biblia. Entonces vamos a comenzar no con el lugar del reino, sino con el pueblo del reino. Y es que después de que Abraham murió, Dios no se ocupó inmediatamente del lugar del reino, sino de hacer crecer el pueblo que habría de llevar luego al lugar del reino. Entonces comencemos hoy hablando del pueblo del reino en el curso de la historia de Israel. Ese es el primer punto. Voy a dar un espacito de tiempo para los que están tomando nota, porque hoy los puntos son un poco largos. El primer punto es el pueblo del reino en el curso de la historia de Israel. El pueblo del reino en el curso de la historia de Israel. Ese es el primer punto que veremos en este día. El pueblo del reino en el curso de la historia de Israel. Y obviamente pues el texto que sigue, el libro que sigue es Éxodo. Vayamos entonces a Éxodo, en su capítulo 1, y comencemos a ver cómo el gran siervo de Dios Moisés comienza hablándonos primero del pueblo del reino. Éxodo capítulo 1, versículo 5. Versículo 5. Comienza hablando del pueblo del reino. Éxodo 1:5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. El pueblo del reino comenzó siendo una tribu de 70 personas. Jacob era su patriarca, es decir, que de Abraham a Jacob, el pueblo del reino que entró a Egipto eran solamente 70 personas. Pero vean ahora cómo Dios cumple la promesa a Abraham, verso 6. Y murió Josué y todos sus hermanos, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra, es decir, la tierra de Egipto, y se llenó de ellos la tierra. Y ahí tienen ustedes el cumplimiento de la primera promesa. La promesa era un pueblo tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero quiero que noten cuidadosamente el lenguaje del versículo 7. Noten dos palabras, dos verbos. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿A quién le fueron dichas por primera vez esas dos palabras? A Adán. ¿Qué le ordenó Dios a Adán? Fructificad y multiplicaos. Entonces aquí ven ustedes la continuidad en el reino. Por eso la Biblia es el libro de la venida del reino. Entonces Dios le cumple la promesa a Abraham y forma un pueblo. Los estudiosos, comentaristas, calculan que son más o menos 2.500.000 personas las que salieron de Egipto. ¿Cómo así? ¿Cómo hacen este cálculo? Porque el libro de Números nos deja ver que eran 600.000 guerreros, eran 600.000 soldados, y cada soldado pues no está solo, sino con su familia. Y su familia mínimo de 4 personas serían 6 por 4, 24, 2.400.000 personas. Pero las familias en Israel no eran de 4 personas, las familias en Israel eran de muchas personas. Así que mal calculada esta cuenta son 2.000.000.
500,000 personas. Entonces, ¿qué tenemos en esas 2.500.000 personas que fueron y se multiplicaron en Egipto? Tenemos el pueblo del reino. No olviden que la descendencia de Abraham son dos pueblos paralelos. De esta gran multitud, solo unos pocos eran verdaderos herederos del reino. Y más tarde se va a probar que así era. Seguimos en Éxodo capítulo 1 y veamos ahora no la cantidad del pueblo del reino, sino sus cualidades, como hemos hecho en otras etapas. Éxodo 1, 13 y 14. Dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a los hijos del reino convertidos en esclavos, e inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Los hijos del reino convertidos en esclavos luego no deberían ser reyes y sacerdotes? Pues ahora han sido convertidos en esclavos a causa del pecado. Y deben ser redimidos de su pecado y convertidos en imágenes renovadas, al igual que su padre Abraham. Son esclavos, la imagen de Dios en ellos, la imagen moral está destrozada, ellos deben ser renovados por la fe del creyente Abraham y deben ser convertidos ahora sí en imágenes reales de Dios y deben ser quitados de esa esclavitud. Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Una vez Dios saca al pueblo de Egipto, lo redime, les da este mandato de ser de nuevo las imágenes reales de Dios, real sacerdocio, lo mismo que Adán. Éxodo 19 del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí tenemos pues la verdadera cualidad que deberían tener los hijos del reino, la cual habían perdido por causa de su propio pecado y del pecado de sus padres, comenzando por Adán. Entonces, este es el pueblo del reino. Pero este pueblo del reino debe ser llevado ¿a dónde? Al lugar del reino. La primera promesa que se le hizo a Abraham, una tierra para el reino. Entonces ahora vamos a nuestro segundo punto, que debería ser el primero, si hubiéramos de obedecer la homilética, pero que es el segundo, porque seguimos la escritura. Punto número 2, el lugar del reino en el curso de la historia de Israel. El lugar del reino en el curso de la historia de Israel. El lugar del reino en el curso de la historia de Israel. Por todas estas razones, porque Dios es rey, porque este es su pueblo, porque Él va a establecer su reino contra lo que sea, este pueblo debía recibir un éxodo, se debía producir un éxodo en manos de un mediador. Y ese mediador era Moisés, que era el líder escogido por Dios para continuar el progreso del reino que había sido estancado después de la muerte de Jacob y de toda la primera generación. Entonces Moisés tenía claro que trabajaba para traer el reino de Dios en la tierra y continuar el plan original que comenzó con Adán, con Noé, con Abraham y ahora continuaba con él. Y veamos qué tan seguro estaba Moisés de que él trabajaba para el reino de Dios y de que él era el que continuaría progresando el pueblo de Dios. Veamos cómo canta. Veamos cómo canta Moisés y en sus cantos veamos sus convicciones acerca del reino. Veamos Éxodo capítulo 15. Este es el canto que Moisés compuso después de que el pueblo fue librado del ataque de Faraón, cuando el mar se abrió y Jehová triunfó sobre los caballos y los jinetes de Faraón. Y el mar se abrió y Jehová mostró su gran victoria y Moisés cantó. Pero veamos lo que Moisés cantó. Primero el verso 13. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder ¿a dónde? A tu santa
morada. Y aquí es importante que noten la palabra condujiste. Los expertos en el hebreo nos dicen que esa palabra puede ser traducida pastoreaste, y se está refiriendo a la labor de pastor que cumplían los reyes. La palabra pastorear se habla de rey pastor, un rey pastor. ¿Y hacia dónde pastorea Jehová el rey a su pueblo que él redimió? Hacia su santa morada, al lugar del reino. Verso 14. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Ese es el lugar del reino. 15. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, y se acobardarán todos los moradores del lugar del reino, que es Canaán. Entonces ese es el lugar del reino. Entonces hay un éxodo que Jehová el rey pastorea, conduce a su pueblo hacia el lugar de su morada. Pero no se trata solamente de un pedazo de tierra escogida. Noten el verso 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Canaán no era simplemente un pedazo de tierra elegida. Canaán era o había sido elegida por Dios para ser el santuario de Dios, el lugar de su morada. Y hay dos palabras que son bien importantes. Dice, plantarás y los plantarás en el monte de tu heredad. Y oigan esto, es muy probable que en el jardín de Edén hubiera al principio un monte. Tengan eso en mente. Y luego dice, en el santuario. Y para probar lo que estoy diciendo, vamos a colocar un dedo en Éxodo 15, porque ahora vamos a volver allá, y vamos a hacer un viaje hasta Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28 se nos habla de la caída de Satanás, y se nos habla en dónde habitaba, dónde vivía Satanás antes de su caída, y se nos hace una descripción de ese lugar donde Satanás vivía antes de su caída. Ezequiel capítulo 28, en los versículos 13 y 14. Y ahí vamos a poder ver una coincidencia asombrosa entre ese monte del cual habla Moisés y ese santuario del cual Moisés dice, Jehová redimió al pueblo para llevarlos allá. Y entonces ese lugar era ¿cuál? Versículo 13, 28 de Ezequiel. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, dice la escritura a Satanás. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación, tú, querubín grande y protector. Miren, yo te puse ¿en dónde? En el santo monte de Dios. En Edén había un monte, es el mismo monte del cual habla Moisés, en tu santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, te paseabas. Ese santuario, ese monte del cual habla Moisés, hace una referencia a Edén. Es decir, cuando Dios saca a Israel de Egipto, no lo está llevando meramente a un pedazo de tierra que Él escogió, lo está llevando a Edén, a su morada, a su santa morada. Obviamente Edén ya había sido destruido, pero ese es el lugar donde Él escogió para morar con su pueblo. Y volvemos a Éxodo 15, versículo 18, Jehová Dios, ¿para qué lo redimiste? ¿Para qué lo pastoreaste y lo sacaste a la tierra de tu heredad? ¿Para qué lo llevas a tu santo monte? 15:18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Los redimiste, los llevaste a tu morada y los plantaste allí para ser su rey eternamente. Y no solamente rey de Canaán, más tarde Jerusalén, sino toda la tierra. Jehová reinará eternamente y para siempre, como leímos en el Salmo 47, reinará Jehová de mar a mar. Luego ahora vemos aquí claro que Moisés tenía muy claro cuál era el lugar del reino. El lugar del reino estaba perfectamente identificado, pero hay un problema. Así como ellos eran esclavos y había que solucionarse el problema del pecado, hay otro problema. La tierra prometida está ocupada por otras personas.
y hay que conquistarla. ¿Y por qué? Por causa del pecado. Y esto es un tipo de la vida cristiana. La vida cristiana es como la tierra prometida. Nuestra alma está llena de gente mala y hay que conquistarla. Y por eso el pueblo del reino, los hijos del reino, además de ser reyes y sacerdotes de Dios, ahora por causa del pecado tienen que ser soldados, guerreros del reino. Por causa del pecado. No es como Adán. Adán no tenía que luchar contra las fuerzas del mal. Él debía conquistar toda la tierra, llevando la hermosura de Edén hasta el último rincón, y no tenía enemigos para hacerlo. Ahora hay enemigos, y por eso el pueblo del reino deben ser soldados y guerreros. Y por eso entonces en el libro de Números nos cuentan que son 600,000 guerreros del pueblo de Dios, con un bravo capitán al frente. No Josué, sino el mismo Cristo, que es el máximo capitán. Y ese gran capitán dirige al general Josué. Lo dirige y lo lleva para que Josué introduzca al pueblo en la tierra que ha sido designada, en la tierra del reino. Pero hay que aclarar que todo no es tan fácil. Antes de que Josué pueda meter al pueblo en el lugar del reino, van a haber dos grandes decepciones, o dos grandes caídas, o dos grandes estancamientos del reino, como es el becerro de oro, en Éxodo capítulo 32, el becerro de oro y el fracaso de los 10 espías. El becerro de oro y el fracaso de los 10 espías produce un estancamiento del progreso del reino. No se puede llegar todavía al lugar del reino hasta dentro de 40 años por otro pecado que se comete con 10 espías malos que hacen decaer al pueblo. Entonces hay un estancamiento, no se puede entrar al reino todavía hasta que pasen 40 años. Y en esos 40 años, la segunda generación de creyentes son preparados para ser guerreros y conquistar el reino. Y ahora sí, entonces, hemos sido del pueblo del reino, hemos entendido el lugar del reino y por qué tiene que ser conquistado, y ahora debemos hablar del tercer punto, que es el progreso del reino. Nuestro tercer punto es el progreso del reino en el curso de la historia de Israel. El progreso del reino en el curso de la historia de Israel. Vayamos al libro de Josué. Josué es el hombre encargado de activar de nuevo el progreso del reino. Josué es el hombre encargado de activar de nuevo el progreso del reino. Ya vimos el pueblo del reino, ya vimos el lugar del reino, pero hay que conquistarlo. Y ahora veamos esa conquista o progreso del pueblo del reino. En Josué capítulo 1, versículos del 1 al 7. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ese es el lugar del reino. Esta es la conquista o progreso del reino. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio, el lugar del reino. Nadie te podrá hacer frente, este es el progreso del reino, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, el lugar del reino, de la cual juré a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Luchen con la promesa de triunfar, Jehová triunfará, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces el progreso del reino toma forma realmente con la conquista. Moisés avanza el reino cuando saca al pueblo de Egipto, pero el reino se estanca los 40 años del desierto. Y luego la conquista continúa el avance del reino.
Josué conquistó y repartió a Canaán y trajo un gran progreso del reino. Pero atención, muere Josué y no queda un líder visible que dirija la nación. Y luego viene otro estancamiento del progreso del reino. Durante el período de los jueces hay un terrible estancamiento del progreso del reino. La nación de Israel es dejada sola para terminar de conquistar por sus tribus el resto de la tierra. Pero los hombres se apartan de Jehová. Y cuando el hombre se aparta de Jehová, Jehová lo entrega a sus enemigos. Y sus enemigos vienen y lo oprimen más y más. Y cuando la opresión ya llega a un punto insoportable, los hijos de Israel claman a Jehová. Y Jehová tiene misericordia. Y conforme a las promesas del pacto con Abraham, les envía un juez. O sea, un líder que los libra de sus opresores y les trae paz. Pero pasa un tiempo de paz y ellos vuelven a lo mismo. Y el libro de Jueces es un ciclo. Se repite un ciclo. Abandonan a Jehová, los oprimen sus enemigos, llega al máximo la opresión, claman a Jehová, envía un juez, el juez los libera, les da paz, vuelve un periodo de paz y vuelve el mismo ciclo. Solo que la maldad que hacen en el ciclo siguiente es peor que la anterior. Y entonces el pueblo, el progreso del reino no puede avanzar, porque se necesita un rey davídico que avance el pueblo del reino. Vean conmigo, Jueces capítulo 21, versículo 25. Solo hasta la llegada de un rey davídico, el progreso del reino volverá a comenzar. Jueces 21, 25. Este versículo es la constante de todo el libro de Jueces. Jueces 21, 25. Estamos hablando del progreso del reino en el curso de la historia de Israel. Estamos viendo periodos de progreso acompañados de periodos de estancamiento. Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Entonces, para continuar avanzando el reino de Dios era necesario un rey davídico. Israel entonces pide un rey, pero Israel pide un rey como las demás naciones. No un rey que lo llevara a Jehová, no un rey por medio del cual Jehová los gobernara y avanzara el reino en ellos y a través de ellos. No, ellos piden un rey como las demás naciones. Un rey egoísta que simplemente peleara sus guerras, les diera paz y bienestar. Un rey no conforme al corazón de Dios, sino conforme a los deseos humanos. Y este rey fue entendido como rechazar a Jehová. La petición de este rey fue entendida como un rechazo de Jehová, porque no pidieron un rey para avanzar el reino. No pidieron un rey davídico, sino un rey egoísta. Primero de Samuel, capítulo 8, versículos del 5 al 7. Aquí vemos cómo reacciona Jehová ante la petición de un rey. Porque no piden realmente, conforme al corazón de Jehová, un rey para avanzar el reino en sus vidas y a través de sus vidas, sino piden un rey egoísta que satisfaga sus necesidades. Y en eso rechazan a Jehová, que venía gobernándolos por medio de su ley y a través de su profeta. Primero Samuel 8, del 5 al 7. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Esa era la intención de sus corazones. Ellos no querían que Jehová reinara sobre ellos. Ellos querían un rey que les trajera una nación sólida, con bienestar, que los librara de sus enemigos, pero no querían el reinado de Dios sobre ellos. Y entonces Dios les da este rey egoísta, que fue Saúl. Pero su reinado fue un fracaso. Saúl fue un verdadero fracaso. Pero luego Dios desecha a Saúl y trae un rey conforme a su corazón. Un rey davídico, es decir, un rey conforme a su corazón, que sí avanzará el reino. Este rey es ungido por el profeta de Dios y él comienza, después de muchos problemas, con el rey
egoísta, tiene muchos problemas, pero después toma el reino en sus manos y avanza y conquista a Jerusalén, y Dios escoge a Jerusalén como el centro del lugar del reino. El lugar del reino es Canaán, pero la capital del lugar del reino es Jerusalén, la ciudad de David. David la toma y Jehová la escoge como el centro del reino. Y Dios hace algo extraordinario. Para asegurar el progreso del reino, Dios hace un pacto con David y le asegura que de su descendencia avanzará el reino y progresará el reino. Dios hace un pacto con David que está en 2 de Samuel 7, del 1 al 29, es un texto muy largo, no tenemos tiempo para leerlo, solo veremos algún detalle. En este pacto de Dios con David, que garantiza la continuidad del reino, Dios escoge a la familia de David para que lo representen a él. Ellos representarían la ley de Dios, ellos serían la imagen de Dios al pueblo del reino para ayudarles a renovar su imagen por la fe y llevarlos a servir de corazón a Dios. El rey, conforme al corazón de Dios, debía llevar a todo el pueblo a ser un pueblo conforme al corazón de Dios. Y eso haría progresar el reino dentro de ellos y a través de ellos a todas las naciones. Eso haría David y su familia. Los hijos de David, y esto sí es necesario que lo veamos, los hijos de David serían llamados hijos de Dios. Eso es algo muy especial. Los hijos de David serían llamados hijos de Dios. Cuando un rey davídico, es decir, un hijo de David, subía al trono, a partir de ese momento era considerado un hijo de Dios. Y ese trono no era el trono de David o de su hijo, era el trono de Jehová. Veamos 2 de Samuel 7, el pacto de Dios con David. 2 de Samuel 7, versículos 14. 2 de Samuel 7, 14. Está desarrollándose el pacto de Dios con David, y miren lo que Dios dice acerca de los hijos de David. Los hijos de David. Leamos desde versículo 12, leamos desde el 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y noten esto: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Los reyes hijos de David eran llamados hijos de Dios. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Entonces vemos aquí una característica muy especial de este pacto davídico. Los hijos de David serían llamados hijos de Dios, y el trono del reino de David sería perenne, sería para siempre. El trono de David no sería el trono de David, sino el trono de Jehová. Veamos 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 23. Todo esto es necesario para asegurar el progreso del reino. Ahora en esta etapa, noten que ya pasamos de la etapa del éxodo por la etapa de la conquista, y ahora estamos en la etapa de la monarquía o imperio. 1 de Crónicas 29, 23, y noten lo que dice David sobre su reinado, sobre su descendencia, sobre su dinastía. 1 de Crónicas 29, 23. Dice: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. No dice que Salomón se sentó en el trono de David, no. ¿Qué dice? Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová. El trono de un rey davídico es el trono de Jehová. Y aquí es donde tenemos que entender la diferencia entre reino y reinado. El trono de Jehová debía estar en la tierra, obviamente a través de un rey davídico, reinando en ese lugar que Dios escogió para que fuera su reino en esta época. Pero lo que se propuso a David, David no lo cumplió. David sí alcanzó grandes logros militares, pero él no fue la imagen de Dios en la tierra. Él no fue la imagen moral de Dios. Cayó en un horrible adulterio. David cayó en un horrible adulterio, David cayó en un horrible homicidio, David cayó en un censo hecho por orgullo de la carne.
Avanzó el reino militarmente, pero moralmente fracasó. No fue desechado porque el pacto que Jehová hizo con él era incondicional. No fue desechado. Y entonces todo el mundo decía, si no es David, ¿quién es? El rey davídico que por fin dará progreso al reino. Y todos decían, ¿será Salomón? Y viene Salomón. Y Salomón hace un gran avance. El punto más alto del reino de Dios en el curso de la historia de Israel fue con el reinado de Salomón. Salomón levantó un gran imperio. Un imperio, el más poderoso, el tiempo más ilustre de la vida de Israel fue durante Salomón. Fue realmente un imperio que llega a su punto más alto. Las naciones del lejano oriente, de los extremos de la tierra, venían para ver la gloria y la sabiduría de este reino y de este rey. Pero Salomón fracasó peor que su padre. Peor que su padre, su decadencia fue peor. Y después de Salomón, sus hijos dividen el reino del norte Israel, el reino del sur Judá, y en el norte solo hay reyes malos, y el reino del norte es destruido. Y en el reino del sur, que están los reyes davídicos, solamente hay 4 buenos, más bien 2 regulares y 2 buenos. Asa y Usías son 2 reyes regulares, y Ezequías y Josías son 2 reyes buenos. De toda una dinastía, solo 4, 2 regulares y 2 buenos en el reino del sur. Jehová los soporta, Jehová los tolera con mucha paciencia. Al final los envía al cautiverio, y el progreso del reino está totalmente estancado. No hay progreso del reino en la época de la monarquía. No hay progreso del reino. Y el pueblo finalmente va al cautiverio babilónico. Pero como prometió Dios a Abraham, ellos no serían nunca destruidos. Y en el cautiverio babilónico Dios toma un pequeño remanente y lo purifica. Lo purifica por medio de un cautiverio de 70 años. Y ahí están Daniel, ahí está Ezequiel, ahí está Jeremías anunciando ese cautiverio, Ezequiel viviéndolo, Daniel viviéndolo. Y regresan del cautiverio un pequeño grupo con Esdras y Nehemías, y reconstruyen el templo bajo la tutela de un rey pagano. Nunca volvieron a ser un reino libre. Pero los que vuelven, que supuestamente habían sido purificados y habían prometido fidelidad a Jehová, cuando regresan al territorio del reino, se casan con mujeres paganas, con mujeres extrañas, y violan otra vez el pacto del reino, y de nuevo viene la decepción. Y todo el mundo se pregunta, ¿dónde está el rey davídico que no fracasará, que traerá el verdadero progreso del reino? Y así termina el Antiguo Testamento. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Clamando y diciendo, ¿dónde está aquel rey davídico que no fracasará y que realmente traerá el progreso y la consumación del reino de Dios? Y entonces llegamos al Nuevo Testamento, 400 años de silencio desde Malaquías hasta Mateo, y abrimos la primera página del Nuevo Testamento y encontramos la genealogía del rey davídico que no fracasará, Jesús de Nazaret. Él es el rey davídico que nunca fracasará, en cuyas manos el progreso del reino está asegurado. Por fin ha llegado el rey davídico tan esperado. Simeón y Ana, 2 creyentes fieles del reino. Durante todo ese periodo de decadencia siempre hubo creyentes fieles preservados por gracia. Simeón y Ana, 2 de ellos, Jehová les dejó ver al rey antes de morir, cuando aún era un pequeño infante. 30 años después, viene Juan Bautista, el heraldo del rey, predicando la venida del reino. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora ha venido para siempre. Ahora no fracasará. Ahora será una victoria total. Porque este es el rey davídico que estábamos esperando. Jesús de Nazaret. Y ahora el reino de Dios será quitado de la rebelde nación de Israel, de la cual ya vimos toda su historia resumida, patriarcas, éxodo, conquista y monarquía. Será quitado de la rebelde Israel y será dado a una nación que da los frutos de ella. Mateo 21:43.
Mateo 21:43, la parábola de los labradores malvados. Le habla Jesús a los fariseos, les dicen: ustedes son una nación de labradores malvados. Por tanto, el reino de los cielos será quitado de ustedes y será entregado a una nación que sí dará los frutos de ella. Un pueblo que sí producirá sus frutos y su avance hasta la etapa final, hasta que en la simiente de Abraham, por fin, sean benditas todas las naciones de la tierra y el segundo Adán señoree de mar a mar, como leímos en el Salmo 47. Lo que no pudo hacer Adán por obras, ahora lo va a hacer el segundo Adán, por gracia, por haberse encarnado y habernos dado la salvación por su muerte de cruz. Y hermanos, este es el transcurso del reino de Dios en la historia de Israel. Este es el pueblo del reino, el lugar del reino y el progreso del reino. Y ahora, para que ustedes tengan una visión panorámica y puedan tener el verdadero aprovechamiento de lo que este tema da visión panorámica, vamos a repartirles a ustedes una hoja. Nuestro hermano amado Santier va a repartir una hoja, y en esa, miren el título de la gráfica es El progreso del reino, y entre paréntesis decimos que es un progreso en mesetas. Si ustedes miran la gráfica va en líneas que se inclinan, que hacen progreso y luego entran en mesetas. Por eso llamamos el progreso del reino un progreso en mesetas. La Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Y a mano izquierda de la gráfica ustedes ven los símbolos que se han utilizado. Lo que está encerrado en un cuadro es el lugar del reino. Lo que está encerrado en una elipse es el pueblo del reino. Y la línea oblicua que progresa, que asciende, es el progreso del reino. En la parte de abajo tenemos las tres etapas de la historia bíblica. La historia primitiva, ya mencionamos de dónde a dónde va, la historia de Israel igual, y la historia de la iglesia. Y ahora vamos a observar, y vemos ahí una línea que nos muestra sus límites. Proyectándola hacia arriba sobre la gráfica vemos de dónde a dónde va cada una. Y ahora comenzamos viendo que el reino comenzó en el Edén con Adán. En el Edén con Adán. Adán debía hacer un progreso del reino. Realmente Adán hizo muy poco progreso del reino. Y el reino entró en una primera meseta y luego le fue dado el reino a Noé. Hasta el período de la Torre de Babel, donde el reino es pasado a la nación de Israel por medio de su patriarca Abraham. Abraham y los patriarcas avanzan el reino, pero el reino se estanca y la nación entra en el período de esclavitud, 430 años. Las promesas se le hacen a Abraham y la nación entra tal cual como se le prometió que su pueblo sería esclavizado, tal cual se cumplió, hasta que Moisés aparece en escena y es el otro líder que le da progreso significativo al reino. Moisés realiza el éxodo y Josué realizan la conquista, realizando allí un verdadero progreso del reino. Pero luego viene otra meseta, otro periodo de estancamiento en el tiempo de los jueces y Saúl, en donde ya el lugar del reino está definido y en manos del pueblo del reino, Canaán. Y noten el pueblo del reino, Israel, en la elipse que está debajo. Después de la meseta del estancamiento hasta la venida del rey davídico, donde aparece David y el pueblo del reino y el lugar del reino se hacen en Jerusalén, todo Israel, todo Canaán obviamente, pero su capital Jerusalén, el centro del pueblo del reino. Y luego viene el progreso a través de David y Salomón, que hacen un progreso significativo en lo militar y territorial, pero no en lo moral. Y eso produce la terrible decadencia del período de los reyes. Otra meseta, una nueva meseta. Termina con Esdras y Nehemías, que traen de nuevo del cautiverio babilónico al pueblo del reino. Pero de nuevo hay allí un fracaso entre los que regresan del cautiverio. Y ahí termina la historia del reino de Dios en Israel, donde el reino de Dios es traspasado de la rebelde nación de Israel a la iglesia, un pueblo que sí produce los frutos de ella. Cristo viene, el segundo Adán, y él con sus apóstoles hacen un avance significativo del reino. Y noten, la iglesia, el cuadrito que está a la derecha de la imagen Cristo, la iglesia estando en lugar como el pueblo del reino. El reino avanza significativamente con Cristo y los apóstoles, pero muy pronto entra en otra meseta. La Edad Media, la Iglesia Católica, se pierde el Evangelio hasta que Dios de nuevo hace progresar el reino a través de la Reforma.
los grandes reformadores, Lutero, Calvino, y de nuevo avanza el reino, pero luego aparece otra meseta. Las gentes abandonan la reforma, y ese es el tiempo que estamos viviendo. Ahora hay un abandono de la reforma, pero de nuevo Dios en nuestros días trae una reforma, o sea que de nuevo reforma a su pueblo, para que Él pueda otra vez avanzar y dar progreso al pueblo del reino. Y ese ciclo de abandono de la reforma y reforma puede repetirse un número que no conocemos de veces. Y por eso la línea termina en 3 puntos suspensivos. Cuando termine ese ciclo de meseta, de reforma y abandono de la reforma, y venga el tiempo del fin, o sea, el fin del fin, vendrá una gran apostasía, es decir, que la línea de progreso del reino será totalmente descendente como no ha sido nunca. ¿Por qué? Porque en los periodos de meseta siempre hay pueblo fiel, siempre hay remanente reservado por gracia, pero en el tiempo de la apostasía el remanente será tan exiguo que la línea se puede colocar hacia abajo, aunque siempre habrá pueblo fiel. La línea va hacia abajo en la apostasía, aparece en escena el anticristo, la gran tribulación, y esa pequeña línea que progresa es el resurgimiento de los fieles perseverantes durante la gran tribulación, y en ese momento será la venida del reino, el fin, y toda la tierra será el lugar del reino. El pueblo del reino serán todos los elegidos que estarán por fin glorificados, el lugar del reino será toda la tierra, y el pueblo del reino seremos todos los que estaremos allí. Ya no habrá necesidad de progreso, el reino habrá llegado a su fin. Y hermanos, cuando nosotros vemos esta gráfica, y ojalá ustedes consideren esta gráfica y la tengan en sus mentes, estamos teniendo lo que normalmente no tenemos al leer la Biblia, y es una visión panorámica del reino de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia con esta visión, nosotros aprendemos muchísimo más. Ustedes recuerdan la diferencia que hay entre un indígena que ha vivido todo el tiempo dentro de la selva y un ingeniero forestal que, además de vivir dentro de la selva con el indígena, de cuando en cuando se monta en un avión y le da toda la vuelta a la selva chocuana. ¿Se acuerdan de la diferencia? Pues bien, aquí estamos montados en el avión viendo la selva desde arriba. Y cuando estamos leyendo un libro de la Biblia, estamos como el indígena viendo el palo que tenemos al frente. Cuando estamos estudiando un libro de la Biblia vemos solo el palo. Cuando estamos estudiando un libro de la Biblia vemos solo el terreno en donde estaba el reino y no podemos ver el resto. Así que lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, hermanos, para ustedes crecer con poder como hijos del reino, lo que tienen que hacer es que cuando estén leyendo un libro de la Biblia, ustedes están ubicados en un punto de esta línea, y lo que tienen que hacer es batir sus alas y elevarse un poco y mirar desde arriba, para poder tener perspectiva en dónde estamos, cómo va el reino en lo que estoy leyendo. Y eso te va a dar una comprensión mucho más amplia, una mayor iluminación sobre la palabra de Dios, y vas a disfrutar y te vas a sentir realmente parte de ese reino. Y lo vas a disfrutar y lo vas a entender como nunca antes lo habías entendido. Recuerda entonces, cuando estés leyendo cualquier libro, no olvides de la Biblia, no olvides montarte al avión. Móntate al avión o levanta tus alas y elévate y pregúntate ¿dónde estoy? Entonces ya tú te puedes ver. Estoy leyendo Esdras. Entonces yo miro desde arriba dónde está Esdras. ¿Y en función de qué entiendo lo que hace Esdras? En función del reino que ha ido avanzando y en función del reino que falta por avanzar. Pues estoy leyendo Apocalipsis. Igual, me paro arriba y veo dónde estoy. Y puedo ver lo que ha pasado desde antes y lo que va a pasar de ahí en adelante. Y eso me da perspectiva, mucha iluminación, mucho gozo, mucho amor por este reino. Hermanos, ¿qué hemos visto entonces hasta hoy? Hemos visto que la Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Y que tenemos que entenderla en todo su panorama completo, aprendiendo siempre cuál es el lugar del reino, el pueblo del reino y el progreso. Aún no hemos terminado, nos falta el estudio del reino en la historia de la iglesia, tal vez la parte más larga, porque es de la que más hay información en el Nuevo Testamento. Pero aquí debemos parar y hacer algunas aplicaciones prácticas de todo lo que hemos aprendido. Lo primero que debemos hacer es hablarle a los creyentes, a los hermanos que estamos aquí reunidos. Y en segundo lugar a los no creyentes. ¿Y qué les vamos a decir primero a los hermanos creyentes que estamos aquí reunidos?
Lo primero que quiero hacer es aclarar que estas mesetas no son verdaderos fracasos del reino. Estas mesetas son fracasos diseñados. Algunos de ustedes dirán, el pastor no mencionó esas huellas que puso al lado y lado de la línea de mesetas. ¿Qué significan esas huellas? Esas huellas significan que el paso poderoso de Dios no ha sido detenido por ninguna meseta. Estas mesetas son fracasos diseñados por Dios. Estas no son cosas que lo tomaron a él de sorpresa. Estas mesetas no son fracasos reales del reino, sino es el diseño del plan de Dios. Nosotros lo vemos en meseta, pero él lo ve como una línea ascendente en el cual solo ve sus huellas. Las huellas de Dios van siempre en nivel ascendente y abarcan tanto un lado de la línea como el otro. Es decir, abarca tanto a los que hacen progresar al reino como a los que hacen fracasar al reino. Entonces, aclarando que estas mesetas no son fracasos, sino realmente fracasos diseñados, debemos entender que nada puede parar el progreso del reino. Tanto es así que el reino, desde que comenzó hasta hoy, ya llegó a nuestra vida. Nada puede parar el progreso del reino. Y el reino, desde que comenzó hasta hoy, ya llegó a nuestra vida. Y ahora que el reino está en nuestra vida y que nosotros podemos analizar el lugar del reino, el pueblo del reino y saber que nosotros somos ese pueblo del reino y que el reino tiene que progresar, debemos ahora preguntarnos como creyentes, en mi vida y a través de mi vida, ¿el reino de Dios tendrá progreso o fracaso? En mi vida y a través de mi vida, ¿el reino de Dios ha tenido hasta hoy progreso o fracaso? Yo estoy viviendo de una manera particular y personal lo mismo que se me está contando de la historia bíblica. Yo puedo traer al reino progreso o puedo traerle al reino fracaso. Y esa es la responsabilidad a la cual me enfrenta en primer lugar este tema. En mi vida, el reino de Dios ha tenido y tendrá o progreso o fracaso. O quizás nuestra vida se parecerá a esta gráfica. Hay algunos hermanos en Cristo cuya vida es como esta gráfica. Durante un tiempo crece, luego meseta. Otro tiempo viene una predicación, escuchan una predicación, un pastor que les predica, y vuelven y crecen, y luego otra meseta. Y así se la pasan. Tu vida será un predominio de variables entre fracaso y ascenso, o meseta y progreso. O quizás en tu vida van a predominar los fracasos, o quizás en tu vida van a predominar los ascensos. La Biblia dice que el progreso del reino en nuestras vidas debe ser de gloria en gloria, pero debido a nuestra negligencia, a nuestro mal uso de los medios de gracia, tristemente tenemos que decir que nuestra vida se parece mucho al progreso del reino en toda la historia. Y no debe ser así, hermanos amados. Si nuestro amor por Cristo aumenta, si nuestro amor por el reino aumenta, y nosotros pedimos a Dios sabiduría para vivir para este reino y traerle al reino solo progreso, de nuestra vida se irán los procesos de fracaso o las mesetas. Si amamos a Cristo más, si entendemos más su reino, si estamos dispuestos realmente a dar los frutos del reino y le pedimos a Dios sabiduría y le entregamos de verdad la vida, no habrá mesetas, iremos de gloria en gloria. Veamos de nuevo Mateo 21:43. Mateo 21:43 es el texto que mencionaba ahora, donde el Señor le dice a los fariseos, el reino va a ser quitado de ustedes y va a ser entregado a una gente que va a dar los frutos de él. Mateo 21:43 nos hace pensar realmente si nosotros estamos dando esos frutos o no. ¿Y cómo es nuestra vida para el reino? Mateo 21:43. Mateo 21:43 dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermano, ¿tú te has preguntado cuáles son esos frutos de Dios que Dios espera de ti, que no sean mesetas, sino siempre ascensos? ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, mezclado con la predicación, te he estado trayendo durante estos sermones a meditar sobre el fruto del Espíritu Santo. El primer fruto que Dios espera que tú des en ascenso permanente, no en meseta y ascenso. El primer fruto es
el reflejar la imagen de Dios. Recuerda que el pueblo del reino es ¿qué? Imagen de Dios. Así que el primer fruto que Dios espera de ti, que des siempre en ascenso. No ascenso meseta, sino siempre de gloria en gloria, es el fruto del Espíritu Santo. Amor. Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Pero cuando llegas tarde a la iglesia, no estás dando los frutos del reino. Cuando llegas tarde a la iglesia, estás haciendo que el reino sea avergonzado. Cuando llegas tarde a la iglesia, estás produciendo retroceso y no ascenso al progreso del reino. El reino, en primer lugar, avanza en tu corazón y tú lo haces avanzar cuando muestras estos frutos. Cuando alguno de esos frutos de la carne que leímos hoy, o los contrafrutos que leímos la semana pasada, permanecen en tu vida, tú no estás avanzando el reino. Estás entrando en un periodo de meseta. Y hay hermanos que llevan periodos de meseta muy largos. La primera cosa que tú debes hacer como este pueblo del reino que da los frutos de él, es luchar a brazo partido por ser la imagen de Dios en la tierra. Y de esa manera harás avanzar el reino siempre en ascenso. Pero en segundo lugar, el otro fruto que Dios espera para progresar el reino es que tú lleves el mensaje hasta lo último de la tierra. Todas las naciones deben ser benditas en el creyente Abraham. Y tú eres ahora el hijo de Abraham sobre la tierra, que debe llevar el evangelio para avanzar el reino a toda criatura. Vean conmigo Marcos, capítulo 16, versículo 15. Por eso cantábamos ahora un himno acerca del progreso del reino y decíamos, sembraré la simiente preciosa. ¿Qué dice Marcos 16, 15? La gran comisión es el avance del reino, la gran comisión es el progreso del reino. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el segundo fruto que Dios espera de ti. Dios espera, hermano amado, que tú vivas para hacer avanzar el reino, proclamando el evangelio del reino a toda criatura. Para poder vivir para el reino, tú debes programar todo en tu vida para que sirva para este progreso del reino. Debes programar todo en tu vida. Préstame buena atención, hermano. Ya voy a concluir. Pero préstame por favor atención un minuto más. Para poder vivir para el reino de Dios, necesitas programar todo en tu vida en función del reino. Si eres un joven universitario y estás buscando escoger una carrera, debes buscar no solamente la carrera para la cual eres más apto, sino aquella carrera en la cual puedas traer más fruto al reino. Es decir, glorificar más a Dios con tus frutos del Espíritu, pero también poder llevar el Evangelio a más personas. Si eres un hombre maduro, un profesional ya y te vas a casar, tienes que pensar que te vas a casar no para satisfacer tu soledad, sino para glorificar a Dios y avanzar el reino. O si eres un creyente maduro y no te vas a casar, debes pensar de que no te vas a casar no para honrar el celibato, sino para poder avanzar mejor al reino. Hermano amado, si te vas a ir de vacaciones, debes pensar que aún de vacaciones estás trabajando para el reino. Tú tienes vacaciones de tu trabajo, pero nunca vacaciones del reino. Allá en la playa, tomando agua de coco, tienes que estar pensando en que vas allá a servir al reino. Nunca hay vacaciones para un obrero del reino. O si vas a programar tus vacaciones, deberías preguntarte, ¿será que en la iglesia hay alguna actividad importante en la cual yo pueda participar del avance del reino? Y si la respuesta es sí, entonces mejor sería programar mis vacaciones después del evento que me ayuda a progresar y a servir al avance del reino. Eso es vivir para el reino. Pero ¿saben qué? La mayoría de nosotros no vivimos así. ¿Saben para qué nosotros vivimos? Nosotros vivimos para sobrevivir todos los días. ¿Saben qué, pastor? Es que la cosa está muy dura. Muy dura. Yo escasamente sobrevivo con un camaroncito. Los hijos del reino ahora no viven para el reino, viven para sobrevivir. Viven para obtener la comida, el techo y el sustento básico, pero no viven para el reino. Están afanados y turbados con su sustento básico y no buscan el reino de Dios por sobre todas las cosas.
Y por eso es que el reino no avanza ni en ellos, ni a través de ellos. Porque aman sus vidas en este mundo más que al reino. Aman sus vidas en este mundo más que al reino. ¿Pero qué dice el reino? El que ama su vida la perderá. Y es el que la pierde, el que es violento consigo mismo, el que aborrece su vida en este mundo. Hermanos, realmente yo creo que la mayoría de los cristianos no entienden eso. No entienden qué es aborrecer su vida en este mundo. La gran mayoría de los cristianos viven para que Dios satisfaga sus necesidades y no para vivir para el reino. Y por eso es que el reino no avanza ni en sus vidas, y uno ve unos cristianos estancados de toda la vida. El mismo niño espiritual toda la vida. ¿Y por qué? Porque ama su vida más que a este mundo. Perdón, ama a este mundo más que al reino. Ama su vida más que al reino. Cuando el Señor dice, el que no aborrece su vida en este mundo, no puede ser mi discípulo. Debes aborrecer tu vida en este mundo. Debes ser violento contigo mismo. Debes negarte a ti mismo para poder ser un siervo del reino. Los que avanzan el reino son los que son duros consigo mismos y están dispuestos a dejarlo todo. Están dispuestos a ir a donde el Señor les mande, hermano Andrés, a donde el Señor te mande para servir al reino. O a quedarte soltero para servir al reino. O a casarte para servir al reino. O a irte de vacaciones, pero nunca de vacaciones del reino. Tu vida centrada en el reino. Hermano, yo te quiero preguntar, ¿tú conoces el reino de Dios? ¿Has entrado a él? ¿Vives para él? Yo creo que la mayoría debemos decir que no. Es nuestra ignorancia de estas cosas la que no hace que nosotros seamos hombres y mujeres del progreso del reino. Ahora, no quiero generalizar. En esta iglesia yo sé que hay hermanos y hermanas que viven para el reino. Pero la mayoría de los cristianos de hoy en día no. Viven para satisfacer sus necesidades y viven para obtener algún bienestar. Y si me queda tiempo, tal vez después de la jubilación, yo puedo servir al reino. No es así. Vas a llegar al reino, vas a ser salvo, pero vas a perder muchas cosas en el reino de Dios. Tu galardón lo va a tomar otro. Así que, hermano, aún estás a tiempo. Reacciona, conoce el reino, ama el reino y entrega tu vida para el reino. Que este mundo nunca lo ames más que este reino. Que nunca ames tu vida más que este reino. Entrégala completamente por amor a este reino. Y por eso es que el Señor Jesús nos enseñaba a orar: venga tu reino, porque Él tenía una gran pasión por la venida del reino. Finalmente debemos hablar a las personas que están aquí sin Cristo, a nuestros amigos. Amigos que están aquí sin Cristo, yo los quiero invitar a echar una miradita otra vez al gráfico. Los amigos que están sin Cristo acá, echen una miradita otra vez al gráfico. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes se dan cuenta lo avanzado que está el reino? ¿Se pueden dar cuenta lo avanzado que está el reino? Ya se va a acabar el tiempo, amigo. O tu vida, cuando te mueres, ya no podrás entrar al reino. El reino viene pronto y tú debes entrar ahora. Si no entras ahora, serás excluido del reino para siempre. Y no solamente serás excluido, sino que serás atormentado y castigado eternamente, porque este reino es un lugar de deleite, pero los que están afuera es un lugar de tormento. Mira lo avanzado que está el reino, mira lo cerca que está su venida, y entra ahora mismo. ¿Y cómo entras? Sencillo. El Evangelio del reino te dice cómo entrar al reino. Arrepiéntete de tus pecados y cree en este Rey que viene. Cree en este Rey que ya vino y murió en la cruz. Mira primero hacia atrás y velo atrás muriendo en una cruz, pero luego mira hacia adelante y velo viniendo glorioso, resplandeciente en gloria, con los suyos. ¿Te vas a quedar afuera? ¿Vas a recibir su ira? ¿O no prefieres mejor ahora recibir su amor? Ahora que Él te dice, vengan a mí, yo los haré descansar, y es que en mi reino hallarán descanso. Amigos que están sin Cristo, hoy es el día de ustedes de entrar al reino. Vengan a Cristo arrepentidos y sean con nosotros hijos del reino, que veremos esta gloriosa venida, que sucederá porque sucederá. Amigos, los pasos de Dios no pueden ser detenidos. El reino vendrá y tú o estarás adentro o estarás afuera. Ven ahora
a Cristo y estarás con nosotros en la gloria de este hermoso reino. Hermanos, que estas predicaciones, que esta visión del reino, yo espero, me falta todavía mucho de hablar del reino de Dios. Falta toda la época de la iglesia. Pero yo espero que ustedes hayan adquirido un apetito voraz por el tema del reino y un apetito nuevo por la Biblia. Recuerden, cuando estén leyendo un libro de la Biblia, levántense y miren dónde están. Y léanla en función del reino. Y espero también que les haya generado un apetito voraz por entregarse totalmente. Que no dejen que el mundo les quite de ser buenos obreros del reino. Que no dejen que el amor por ustedes mismos les quite de ser un buen obrero del reino, y que sus vidas espirituales crezcan poderosamente. No más mesetas, solo ascensos en tu vida para el reino. Pongámonos de pie, vamos a ver. Inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos, vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque Él por su Espíritu nos enseña su palabra. Espíritu Santo del Dios Trino, nosotros hemos aprendido que no solamente necesitamos entender el versículo específico en el contexto en que estamos estudiándolo, de su capítulo o de su libro, sino que tenemos que entenderlo en el contexto amplio de toda la Biblia, que es el libro de la venida del reino. Y ahí hay una extraordinaria luz que arroja claridad sobre muchas cosas que no entendíamos y que hasta ahora no disfrutábamos. Espíritu Santo, yo te quiero dar las gracias por el inmenso deleite que ha sido este tema del reino de Dios para mi corazón, y espero que para la iglesia que lo ha recibido. Que de aquí en adelante la Biblia sea un deleite supremo mayor que antes, ahora que la conocemos desde la perspectiva del reino de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. No quiero darte a ti gracias, especialmente tercera persona de la Trinidad. Cumple también tu trabajo, iluminando a nosotros, pobres hijos del reino, que no hemos hecho ningún esfuerzo por merecer tal conocimiento y tal dicha, pero por gracia nos concedes verte de esta manera como docente nuestro, enseñándonos estas cosas. Gracias, Espíritu Santo, porque no solamente nos das este deleite, sino que haces una obra poderosa en los corazones, para que nunca más ninguno de nosotros entre o viva en el reino en periodos de meseta, sino todo en ascenso, de gloria en gloria. Quita de nosotros nuestro amor por este mundo que nos impide entregarnos por siempre a la vida del reino. Quita de nosotros el amor por esta vida, por nuestra propia vida. Llévanos a entender verdaderamente que es la autonegación, la autohumillación, el sacrificio. El verdadero amor a Dios significa dejarlo todo por causa de su reino. Mostrarle amor a Dios es mostrarle un interés supremo, hacer del reino el centro de nuestra vida, programar toda nuestra vida para el reino, aún las vacaciones, todo para el reino, todo para el reino. Señor, no vamos a dejar de vivir como hombres en la cotidianidad, pero toda esa cotidianidad estará centrada para el reino. Podríamos decir que los creyentes siempre tenemos una agenda secreta, y esa agenda secreta en todo lo que hacemos es avanzar tu reino, progresar tu reino, donde quiera que vayamos, así sea en una playa, en Acapulco, una arena blanca, un sol radiante, un mar verde, rodeado de muchas personas. Las hermanas cristianas van a estar usando un vestido de baño extremadamente pudoroso, adecuado para una hija del reino. Y al renglón seguido estarán compartiendo el reino con cuanto turista, compañero o amigo puedan tener a su lado, porque nunca hay vacaciones para el reino. El reino de Dios no da vacaciones a sus súbditos. Todos siempre trabajamos. O estoy con un cáncer en un hospital a punto de morirme y puedo pensar, oh, ya estoy pensionado para el reino, ya voy a partir de este mundo. Jamás, aún en mi lecho de enfermo, puedo avanzar el reino. Compartir el evangelio al enfermo que está a mi lado, al doctor que me está tratando, al mostrar los frutos del Espíritu que son paciencia y benignidad. En medio de mis sufrimientos, el reino avanzará, porque yo mostraré sus frutos y podré testificar de Cristo a ese doctor incrédulo que me está tratando. Nunca hay vacaciones para los obreros del reino. Señor, danos esta perspectiva hermosa para poder vivir para el reino con todo nuestro corazón.
Te doy gracias, Señor, por estos 5 sermones. Han sido para mí una gran bendición. Solo puedo decirte gracias, te amo, Señor, y quiero verdaderamente vivir lo que predico. Quiero ser un pastor toda mi vida. Nunca me cesas, siempre progreso, y quiero llegar a estar en el lugar exacto que tú me preparaste, y que ninguno tome mi corona, sino que yo reciba todas mis coronas. Y quiero contagiar de ese espíritu a toda esta iglesia, que todos vivan para ti. De verdad, el evangelio de la autonegación dejó de ser este mundo, de vivir para ti. Quita de nosotros toda mundanalidad, todo egoísmo, Señor, que ya no seamos más niños en el reino. Los niños en el reino son los que no pueden entender estas cosas ni vivirlas. Los niños en el reino son los que están esperando simplemente el sustento de cada día. Un buen trabajo, unas buenas prebendas, un buen carro, unas buenas vacaciones. Esos son los niños, son del reino, son nuestros hermanos, pero son niños en el reino, porque no son violentos consigo mismos, no están dispuestos a dar su vida por ti, Señor, sino que tienen una mezcla, son de doble ánimo, tienen su corazón contaminado con el yo y el mundo, y por eso son niños perennes en el reino. Pero es para los maduros verdaderamente el morir y vivir para el reino. Pues Pablo decía, yo cada día muero, y así debemos ser nosotros, Señor, cada día morir a nosotros mismos, morir a este mundo, para vivir para el reino. Muchas gracias, Padre, por estos privilegios enormes que tú nos das. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, Padre Dios, te adoramos y te amamos, te damos muchísimas gracias, porque estás con nosotros. Señor, gracias. Queremos que vengas muy pronto el día en que veamos a nuestro Señor Jesucristo coronado de gloria y de honra, y nosotros arrojando nuestras coronas a sus pies, y la tierra entera, de mar a mar, sea su reino, nosotros sus súbditos. Y vamos a recordar este hermoso anhelo, esta hermosa imagen, esta hermosa semblanza del Cristo coronado en nuestro himno 235. Abramos el himnario en el himno 235.